corazón y Él merece esta nuestra reverencia, merece que nosotros le dediquemos todo nuestro respeto y que le demos toda nuestra atención. A lo largo del último mes hemos estado animándonos unos a otros y especialmente aquí en el servicio hemos estado animando a que seamos personas del libro. Si han venido algún domingo a lo largo de este mes, han escuchado que este libro es tremendamente importante para cada uno de nosotros. Y nosotros seríamos inmensamente negligentes si no leemos la palabra de Dios. Hoy en día, y se los he dicho de diversas maneras, hoy en día tenemos diferentes recursos y hay veces que nosotros pensamos, bueno, ya vine al servicio, ya lo escuché al pastor hablando, aguanté todo el sermón, habló como 40 minutos, 45 y yo estuve allí, lo aguanté todo, muy bien, ya cumplí, ya mi salud espiritual está al 100%. Y luego, entre semana, tenemos nuestro aparatito digital y en nuestro aparatito digital sintonizamos ciertos videos, predicadores, podcasts, lo que quieran, y adquirimos la sensación de que ya estamos bien espiritualmente, porque escuchamos. Yo les vuelvo a decir, hermano, eso de escuchar es solamente el principio. Lo de escuchar es solamente parte, pero si escuchaste y no te tomaste el trabajo de leer la Biblia, de analizar personalmente la palabra de Dios, estás exponiéndote a que venga cualquier maestro traidor de por allí y se quede con el producto de tu alma. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Hay demasiados engañadores listos para entorpecer la vida espiritual de cualquiera de nosotros. Y nosotros, si no somos gente de la palabra, podemos ser desviados de un lado a otro. Así que para completar el combo, nosotros en el estudio bíblico esta mañana estuvimos hablando de la oración. Y Daniela preguntaba a todos, bueno, ¿y ustedes oran? Algunos bajamos la cabeza así como... no, tenemos que responder, sí oramos, ¿verdad? La oración tiene que ser una parte activa, regular de nuestras vidas. Para completar eso, yo les voy a preguntar, ¿y ustedes leen la Biblia? ¿Ustedes meditan en la palabra? Esto no es una cuestión que uno necesite una dosis semanal o mensual. El médico espiritual, que es el Señor, nos va a decir, tú necesitas a diario orar y buscar la palabra. Necesitamos esa dosis de la palabra del Señor todos los días. ¿Saben qué fácil que se nos ensucia el pensamiento? ¿Saben qué fácil que se deprava nuestra mente? Nosotros necesitamos la medicina de la palabra constantemente. Y justamente por el hecho de que necesitamos y accedemos a la palabra, necesitamos entender lo que vamos a compartir en este día. Lo que yo quiero que ustedes recuerden es esto. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, suceden cosas. Cuando obedecemos al Señor, suceden cosas. Cuando hacemos lo que Dios dice, algo sucede. A ver si distinguimos esto. Recién les estaba hablando de leer la Biblia, de que escuchamos la Biblia, de que la leemos, de que de alguna manera internalizamos la palabra de Dios. Pero lo que quisiera que lleváramos hoy en nuestra vida y en nuestro corazón es esta convicción de que cuando nosotros
ponemos en práctica, cuando nosotros hacemos lo que la palabra del Señor enseña, entonces algo va a suceder, algo va a ocurrir cuando nosotros hagamos lo que Dios dice. Hermanos, hay cosas que ustedes saben perfectamente que el Señor dice que hagamos. Hoy leíamos en la Biblia a Jesús diciendo, ustedes oren, y cuando oren háganlo de esta manera, y Él explicó la manera de hacerlo. Así que algo va a suceder cuando tú ores, porque el Señor lo dijo. La simple obediencia a la palabra del Señor trae un resultado, pero no vas a poder tener ese resultado si tú no lo lees. No vas a tener ese resultado si tú no reflexionas en lo que dice la palabra. Necesitas algún momento en el que vas a venir a la palabra y vas a salir diciendo, bueno, Dios quiere que yo haga esto. Entonces, necesitamos ser gente de la palabra, pero que no solamente escucha la palabra, que no solamente la lee, que no solamente memoriza algún pasaje de la Biblia, sino que la pone en práctica. Hablando de memorizar, en mi corazón hasta la cita. Muy bien. Los que no se lo han aprendido todavía, hay que aprenderlo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Sí tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra. Pero fíjense, aún hasta en ese salmo hay algo que practicar. Los dichos del Señor tienen que ser útiles para que yo evite tomar decisiones malas, para no pecar contra el Señor. Entonces tiene que haber un resultado. Vamos a analizar por un momento estas palabras con las que el Señor Jesús termina el Sermón del Monte. Y sé que me estoy adelantando a la serie de estudios que estamos teniendo los domingos, pero no voy a profundizar demasiado, solo quiero llegar a este pensamiento de lo que Jesús nos dice en cuanto a la palabra. Mateo 7, versículos 24 al 29, dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Yo estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes conocen esta historia de memoria. Yo me acuerdo de esta historia cuando yo conocí al Señor. Yo era adolescente, pero esta era una historia que le enseñábamos a los niños. Incluso había una canción: el sabio en la roca su casa edificó, y le cantábamos todo con ademanes, con gestos, y hablábamos de cómo descendió la lluvia, y la casa del necio, que era afirmada en la arena, y la casa se cayó. Y lo hacíamos todo con el gesto, ¿verdad? Y como una historieta para recordarla, bueno, está bien. Pero la profunda enseñanza que tiene esta historia es digna de prestarle atención. Porque aquí hace la distinción entre dos personas. ¿De cuáles eres tú? ¿Eres el necio o eres el sabio? Y al mismo tiempo, en cuanto al resultado,
¿Sobre qué está edificada tu vida? Porque la casa de la historia representa la vida. Y nosotros seríamos bastante rápidos para decir, no, un momento, mi vida está edificada en el Señor. El Señor es mi roca, mi vida está edificada sobre la palabra, porque yo vengo y escucho el mensaje todos los domingos. Muy bien. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es como el constructor que edificó su casa sobre la arena. Un consejo para los que vayan a construir, no construyan sobre la arena. ¿Por qué? Porque no va a tener un sustento firme. Y en este pasaje, Jesús habla del necio y el sabio. Y tanto el necio como el sabio experimentan situaciones semejantes. Se dieron cuenta que a los dos dice que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Se ve que era en Texas esto. Y vino el huracán. Si la casa está edificada sobre la arena, va a caer. Pero si la casa está edificada sobre la roca, va a permanecer. Pero no nos confundamos, hermanos. ¿Cuál es la roca sobre la que tiene que estar edificada la casa de aquel que es un discípulo de Jesús? La roca es el cumplimiento, la obediencia a lo que dice la palabra del Señor. De nada va a servir que tú lo sepas si luego, sabiéndolo, no lo haces. Hermanos, ¿cuántas veces mentimos sabiendo que no tenemos que mentir? O usted nunca miente, no, disculpe, no quiero ofender a nadie. Pero aquí, en este lugar, no hay ninguno que jamás haya hecho una mentira. Hasta los más chicos. A mentir aprendemos fácil porque nos conviene. Nos resulta muy conveniente decir una mentira para obtener algún beneficio o para evitar un prejuicio. Una de las primeras mentiras que aprendemos en la vida fue esa decir, fue aquel. Cuando la mamá viene y pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Quién rompió? Esa es la otra que es primero, yo no fui. Esa nos sale naturalmente. Pero escuchen, desde las mentiras más pequeñas hasta las mentiras más grandes, no podemos decir que no hayan habido mentiras llenando nuestro corazón. ¿Y eso quiere decir que nosotros no sabíamos que teníamos que decir la verdad? Oigan. Entonces quiere decir que a veces nosotros, sabiendo que incluso dice la palabra del Señor, que nosotros cumplamos con la palabra. Ustedes no conocen los 10 mandamientos. ¿Saben que hay uno de los mandamientos que dice no dirás falso testimonio? ¡Wow! Estaba ahí. Desde la época de Moisés, miles de años atrás. Dios ya lo había revelado, ya lo había enseñado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces evaluamos de acuerdo a las circunstancias de la vida, a ver si nos conviene o si no nos conviene cumplir con lo que dice la palabra del Señor. Gente, necesitamos prestar atención a la palabra y cumplir con lo que dice para experimentar algo diferente. Lo que yo quiero que entendamos hoy es que cuando nosotros le prestamos atención a la palabra del Señor y deliberadamente nosotros cumplimos, obedecemos lo que dice la palabra, prestemos atención a lo que sucede después, porque suceden cosas luego que uno hace lo que Dios dice. Pero tal vez recibamos la reprensión del Espíritu, si el Espíritu Santo quisiera reprendernos y llamarnos la atención en aquellas cosas en las que no estamos siendo obedientes, para que el Señor nos ayude a caminar como Él quiere y a edificar verdaderamente nuestra casa sobre la roca.
Hoy quiero presentarles algunos ejemplos de personas que hicieron lo que Dios les dijo y que vieron que pasaban cosas especiales, o nosotros a lo largo de la historia vemos que ocurrieron cosas. Por ejemplo, les voy a hablar un momento de un señor que se llamaba Abraham. ¿Han escuchado hablar de Abraham? No es Abraham Lincoln, ese vino mucho después, ¿ok? Les quiero hablar del Abraham de la Biblia y les quiero recordar este conocido pasaje de Génesis capítulo 12. En Génesis 12, del 1 al 4, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Abraham. Este pasaje tendría que tal vez ayudarnos a entender que Dios nos quiere hablar de todo en la vida. Dios tiene algo para decir acerca de cada una de las cosas que vivimos. Dios tiene algo para decir en cuanto al trabajo que tienes. Dios tiene algo para decir en cuanto a tus relaciones, en cuanto a tu familia, en cuanto a cada situación que enfrentas. Ustedes se dieron cuenta que aquí este pasaje, el versículo 1, empieza diciendo: Jehová había dicho a Abraham. Y uno cuando piensa, bueno, Dios le habló, uno originalmente tiene la sensación de que Dios tiene que decir cosas como: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así empiezan los 10 mandamientos. Y uno espera que Dios siempre hable en ese tono o tratando esas cosas. Pero en este caso, Dios a Abraham le dijo: Abraham, haz las maletas. Tienes que salir de donde estás. Tienes que ir a otro lugar. Dios va a querer hablarnos a cada uno de nosotros a nuestra situación particular. Para empezar, por favor, tomemos conciencia de que Dios sabe perfectamente lo que estamos viviendo. Y nosotros a veces pensamos que Dios es tan antiguo, es de la época de Abraham y de todos aquellos hace tantos años, no sabe nada de tecnología, no sabe de teléfonos celulares ni de la internet, no. Dios sabe perfectamente todo y conoce lo que estamos viviendo y sabe perfectamente en dónde estamos y tiene algo para decir en cuanto a tu vida. Entonces, si bien nosotros leemos la Biblia, que es un libro bien antiguo, que tiene muchos años, la vigencia que tiene la palabra de Dios y la forma que tiene de hablar a nuestra situación de hoy en día es impresionante y necesitamos asumirlo. Así como Dios le habló a Abraham, Dios nos puede hablar a nosotros. Dios te puede decir: hey, no tomes ese café. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dios puede hablarte de las cosas más sencillas, más elementales de la vida. Dios te puede decir: lo que estás a punto de decir no lo digas, y te va a librar de un problema. Dios quiere participar en cada área de nuestra vida. En aquel momento no nos dice cómo Dios le habló a Abraham. ¿Cómo habrá sido? Abraham iba caminando y de repente escuchó una voz. Abraham estaba en un momento de oración y de repente lo sintió en su corazón. Abraham estaba debajo de un árbol y de repente un pajarito, no, ese fue Nicolás Maduro. ¿Quién sabe? ¿Cómo le habló? No dice. Dice que Dios le había dicho. O sea, Dios todavía puede tener diversas maneras de hablar a nuestro corazón. Y nosotros
vamos a saber qué es lo que nos dijo y vamos a saber perfectamente que es Dios. ¿Se dan cuenta lo que hizo este hombre? Esto no se lo enseñó otro ser humano, no vino un gurú, no vino alguien tremendamente sabio y le dijo, mira lo que deberías hacer en cuanto a tu situación, tendrías que ir. No, él escuchó de Dios y de acuerdo a lo que Dios le dijo, dice aquí, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Dice en Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo vete y Dios no le dijo dónde. Abraham necesitó depender de su relación con Dios para saber cada día cuánta distancia recorrer y cuándo doblar a la derecha y cuándo doblar a la izquierda. De la misma manera nosotros necesitamos la dirección de Dios. Ahora, este es un hombre que tuvo que viajar. Bueno, ¿y qué pasa? Y cuando viaja uno conoce diferentes lugares. Escuchen, cuando este hombre viajó y estableció su relación con el Señor, él tenía 75 años cuando empezó este viaje, cuando escuchó la voz de Dios y empezó este viaje. Eso nos deja a todos nosotros sin excusas. Si llegamos a los 75, nosotros no vamos a estar para viaje. Y menos para ser papá. Pensamos en viajar ahora, empezamos a hacer la maleta y ya nos da la vagancia, ya no. Y tenemos menos de 75, ¿verdad? Un poco. Pero el hecho es que este hombre fue radical en cuanto a lo que Dios iba a querer hacer, el plan que él iba a desarrollar. De la descendencia de este hombre de 75 años iba a surgir el pueblo de Israel. De su hijo Isaac iba a nacer Jacob, y de Jacob iban a nacer los patriarcas que iban a dar lugar a las 12 tribus de Israel. Y a partir de allí se iba a formar el pueblo de Israel, del que con el correr de los años iba a nacer el Mesías, iba a nacer el Salvador. Entonces, fíjense que Dios estaba teniendo en cuenta la vida de una persona y sus decisiones que a la larga iban a cumplir exactamente con el plan que Dios tenía preparado para la salvación de todos nosotros. Tu Salvador y el mío fue descendiente de este hombre. Y por el hecho de que él, cuando Dios le dijo, haz las maletas, hizo las maletas, por el hecho de que él obedeció, el mundo entero fue transformado. Hay un antes y después de Jesús en nuestra historia. Jesús, el que fue descendiente de Abraham. Entonces, cuando un hijo de Dios escucha la voz de Dios y sea grande lo que Dios le pide o sea pequeño, lo hace, ocurren cosas que pueden ser tremendamente poderosas. Les quiero recordar a otro que hizo conforme a lo que Dios le dijo. Esto está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Miren qué interesante, acá estamos hablando de Dios y Moisés, y el versículo 1 dice directamente, habló Jehová a Moisés. Otra vez, Dios hablando. Ya hemos dejado a lo largo de este mes en claro el hecho de que Dios no se esconde.
Dios no está oculto, Dios no es un misterio, al contrario, Dios se quiere comunicar, Dios quiere hablar personalmente contigo, así como habló con Abraham, así como habló con Moisés. Quiere hablar contigo, quiere dirigirte la palabra y quiere ayudarte a tomar buenas decisiones. En este caso, Dios le habla a Moisés y Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Y le da un montón de indicaciones que para nosotros significan poco, ¿verdad? Que den la vuelta y que acampen delante de Pi-Hahirot. ¿Qué es eso? Entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Le estaba dando indicaciones geográficas. ¿Será que Dios te puede decir, mira, sube en tu carro y ves como saliendo por la 39 Street, sales hacia el freeway y luego vas a tomar la autopista? ¿Puede Dios decirte algo así? Es lo que estaba haciendo con ellos. Y les estaba indicando directamente dónde dar vuelta y qué hacer y cuándo parar y a dónde ir. Y eso indica que Dios iba a saber perfectamente cuál era la situación en la que se encontraban en cada momento. Vieron que este pasaje dice que Dios les dijo todo eso y dice, y ellos lo hicieron así. Otra vez, cuando uno hace lo que Dios dice, suceden cosas. ¿Qué sucedió? Cuando ellos hicieron lo que Dios les dijo, se dieron cuenta de que estaban en problemas. Porque se encontraron en una situación que se encontraron arrinconados entre el ejército enemigo que venían armados hasta los dientes para destruirlos, para no dejar con vida ni a uno de ellos, y el mar. Y eran un pueblo de 1,5 millones de personas y tenían niños y tenían ganado y cómo, no tenían ningún barco, ¿qué iban a hacer frente al mar? ¿Cómo huir? Estaban arrinconados. Interesante, habían obedecido a Dios y parecía que aquello no tenía salida. A partir de aquella obediencia de ellos y aquella situación, se generó uno de los milagros más conocidos de toda la historia de la humanidad. Versículos 13 al 16 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Así que Moisés dividió el mar, ¿verdad? No, hermano. Moisés no dividió ningún mar. Moisés agarró un palo y lo levantó. Eso fue todo lo que hizo. Quien dividió el mar fue Dios. Pero Dios obró de aquella manera en respuesta a alguien que estaba edificando su casa sobre la roca. Dios obró de aquella manera en respuesta a alguien que estaba haciendo lo que él le decía. ¿Se dieron cuenta cómo Dios obró poderosamente cuando Moisés hizo lo que Dios le dijo? Ahora, yo no sé si ustedes a veces leen una historia o miran una película y se ponen en los zapatos de la persona. Yo he tratado de imaginarme, hermanos, a Moisés en aquella situación. Yo hubiera estado temblando de miedo en aquel momento. Dios le dijo, toma tu vara y levanta tu vara y ponla hacia el mar. Yo hubiera estado temblando, gente.
porque yo no sabría qué esperar, qué era lo que iba a pasar en aquel momento. Además, el mar que tenían en aquella situación no era un arroyito, no era un poquito de agua, era un mar. Yo me imagino a Moisés con miedo, agarrando su vara, y en ese momento dijo, bueno, ni modo, lo hago. Levantó la vara y me imagino a Moisés temblando mientras veía que el viento recio oriental se levantaba y se hacía una división y quedaba al descubierto el fondo del mar. Y entonces el pueblo iba a pasar por lo seco. Eso es lo que yo he experimentado, hermano, cada vez que he obedecido a Dios y he visto que Dios ha hecho lo que yo ni siquiera me imaginaba. Eso es lo que Dios quiere que tú aprendas, que tú conozcas cuando obedezcas la voz de Dios. Dios quiere hablarte de dónde ir, Dios quiere hablarte de lo que hacer, Dios quiere hablarte de cada área de tu vida, y cuando tú le obedezcas, Dios va a hacer grandes cosas. Suceden cosas cuando hacemos lo que Dios dice. Quiero darte un ejemplo más. Esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles y tiene que ver con el apóstol Pablo. En Hechos 16, del 6 al 10 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Otra vez, ustedes se dan cuenta que aquí hay referencia también a lugares geográficos, a ciudades, cosas que nosotros no conocemos, pero fíjense cómo Dios conocía. Y aquí hay personas que están dispuestas a escuchar lo que Dios les dice y hacer como Dios les dice que hagan. Y acá dice que ellos se les ocurrió, iban por allí, por Frigia, por Galacia, y dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en la provincia de Asia Menor, en Asia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No hablaron. Habían salido para hablar la palabra del Señor, pero no hablaron en aquel momento, sino que hicieron conforme a lo que el Espíritu les indicaba. Aquí en este pasaje sí nos dice cómo Dios le habló a Pablo. Apareció una visión, un sueño, una noche, y vio a un hombre que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entendieron, lo habló con sus compañeros y entendieron que el Señor les estaba dirigiendo en ese sentido. Bueno, a Macedonia. Macedonia es el lugar al que tenemos que ir. Entonces, dice, dieron por cierto que era allí que tenían que estar. ¿Y qué pasó en Macedonia? Versículos 22 al 26 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En algunas ocasiones, cuando Dios te hable, cuando entiendas lo que Dios te dice y hagas de acuerdo a lo que Dios te está diciendo, al principio las cosas pueden parecer que salen súper mal. ¿Se dan cuenta de lo que les pasó? Ellos podían haber estado aquella noche
en lugar de cantando himnos, podían haber estado quejándose, llorando, diciendo: Señor, nosotros, pobrecitos, ¿por qué nos pasó esto? Nosotros hicimos lo que tú nos dijiste, no predicamos donde tú dijiste, vinimos a donde tú nos dirigiste. Podrían haberse quejado, pero no. Aquellos discípulos de Jesús aquella noche tenían paz en su corazón, estaban todos rotos de tantos azotes que habían recibido. Como estamos rotos nosotros a veces por las circunstancias de la vida. Hay veces que hemos hecho las cosas bien y nos han tratado mal en respuesta, aún obedeciendo a Dios. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que cuando obedecemos a Dios suceden cosas. Entonces, aquí están ellos y simplemente en paz cantaban himnos a Dios en medio de la noche y oraban, estando presos con sus pies asegurados en el cepo. Y suceden cosas, dijimos, en aquel momento hubo un terremoto que justamente tuvo la capacidad de romper los candados, de abrir las puertas y dejar a los presos en libertad. Dios muchas veces obra de maneras que nosotros ni entendemos por qué, pero en medio de eso, ustedes se imaginan a Pablo y a Silas, habían estado cantando, orando y de repente, ¿y qué pasó? Y se deben haber mirado el uno al otro. Yo me imagino, alguno de ellos sonrió, diciendo: esto es Dios, este es el Señor. Se vieron libres, se levantaron, salieron. Hermanos, aquella es la ocasión en la que apareció el carcelero con una espada dispuesta a quitarse la vida, porque los carceleros eran responsables de los presos y si los presos se iban, ellos pagaban con su propia vida. Se iba a quitar la vida y lo detuvieron. Oye, estamos todos aquí, ni los presos se habían ido. Eso es otro milagro. Y el carcelero, cuando preguntó: gente, ¿qué puedo hacer para ser salvo?, preguntó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, le dijeron. De ahí viene ese famoso pasaje. Dios hace cosas cuando nosotros hacemos lo que Él dice. Entonces, seamos prontos para obedecer, hermanos. Leamos la palabra. Busquemos lo que Dios nos quiere decir y vamos a experimentar a Dios como nunca antes lo hemos experimentado. Dice Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros tenemos a nuestro alrededor esta nube de testigos: Abraham, Moisés, Pablo y sus compañeros. Ellos son testigos de cómo Dios obra cuando los hijos de Dios obedecen. Y esto nos tiene que animar para que ahora nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que ahora es nuestro tiempo. Abraham no está, Moisés no está, Pablo no está. Estás tú. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que obedecer a Dios y experimentar las grandes cosas que Dios quiere hacer cuando nosotros andemos en obediencia. ¿Alguno de ustedes quiere andar en obediencia al Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Dios, queremos en este momento darte las gracias. Gracias porque así como lo hiciste con Abraham, así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste con Pablo y como lo has hecho con
millones de personas a lo largo de la historia. Hoy en día nos estás dando la oportunidad a nosotros de que escuchemos tu voz, que obedezcamos tu palabra y que experimentemos las grandes cosas que quieres hacer. Por eso, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, y así como te dijo Samuel hace muchos años, queremos decirte, habla, Señor, que tu siervo oye. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escucharte. Queremos prestar atención a lo que tú nos quieras decir. Queremos darte nuestro corazón, nuestro oído, nuestra atención. Ayúdanos, Señor, a buscarte en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti. Y más que nada, Señor, ayúdanos a no conformarnos con escuchar, con leer. Ayúdanos, Señor, a obedecer en el poder de tu gracia, conforme a la forma en la que tú nos diriges y nos capacitas para que podamos experimentarte, Señor. Señor, revélate a nuestras vidas cuando veas nuestra obediencia. Reconocemos, Señor, que muchas veces fallamos, Señor. Muchas veces sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Pero, Señor, en lo poco o en lo mucho, en lo que tú nos digas, sea grande o pequeño, queremos ser obedientes y queremos aprender a verte obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la palabra que nos das hoy y, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Gracias, Padre. Señor, bendice la familia, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Necesitamos de ti, necesitamos de tu provisión, necesitamos de tu cuidado, necesitamos de tu sanidad, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos sabiduría, Señor. Necesitamos tantas cosas, Señor, y tú eres aquel que extiende la mano con misericordia para cuidarnos y para proveer. Señor, delante de ti están nuestras vidas y nuestras necesidades. Padre, que a lo largo de esta semana podamos experimentar mucho de ti. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y gracias, Señor, otra vez por tu palabra y por favor ayúdanos a dar fruto de esta palabra que tú nos has hablado. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios mediante, hermanos, el miércoles a las 6 de la tarde venimos aquí, hay actividades para jóvenes, hay actividades para niños y nosotros también vamos a tener nuestro tiempo, así que participen miércoles a las 6. El domingo el servicio es a las 10:15, pero a las 9 hay estudio bíblico. Les animo a que estén y que puedan participar y que el Señor nos edifique. Que tengan una buena semana y que el Señor les bendiga, hermanos.